Continuamos con el programa 519 de Susurros en tus oídos. 13 años en el aire de Radio Sónica, siempre los martes de 20 a 21, como es habitual, y hace ya más de 2 años dedicado exclusivamente al teatro independiente. Ahora vamos a hablar de una obra maravillosa que se llama El viento escribe, y le voy a dar la bienvenida a su director, Enrique Dacal. Bienvenido. Gracias, Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y a uno de los actores, Marcelo Nachi. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, Luis. Buenas noches a todos. Bueno, El viento escribe, un texto maravilloso, un texto profundo que invita a la reflexión. Hace ya unos minutitos estábamos hablando antes de salir al aire sobre cierto target por ahí a quien le podría llegar a interesar mucho la obra. ¿Cómo cuando te encontraste con este texto, visualizaste la puesta que lograste o hubo alguna otra consideración respecto a cómo montarla? No, mira, yo te tendría que decir, no sé si parece presuntuoso, pero que fue bastante fácil llegar a este resultado y que por suerte es un resultado que gustó. Yo conozco mucho al autor, Enrique Papatino, hemos trabajado juntos muchas veces. Conocí esta obra hace varios años atrás, ahí salió el proyecto de hacerla, y hubo un tiempo de lectura de la obra, de imaginación de los actores que cumplirían en esos roles, que yo te diría de que fue un tiempo de maduración, es decir, cuando empezamos a trabajar empezó a fluir por el lado que yo había imaginado. Lo que significó de que yo había tenido un acierto indudable, más allá del resultado de la apuesta. El acierto era en la elección de los actores. Yo creo fundamentalmente que estamos llenos de buenos actores, pero que el 85-90% del trabajo de dirección es la elección de los actores para encarar los roles. Ahí te la jugás. Te la jugás porque te la jugás con un parentazgo de mundos que pueden tener esas personas que elegiste, que puede haber un lenguaje que nos lleve a las mismas ensoñaciones, a las mismas posibilidades de acción, de un texto que sí al leerlo era fuertísima la sensación. Cuando yo leo un texto teatral y lo puedo leer como una novela, es decir, casi sin darme cuenta, empezar a imaginar como una buena novela, quiero decir, ¿no? Las caras y las voces de las personas y los tiempos de los diálogos. Sin duda hay un material dramático que a mí por lo menos me produce una necesidad de trabajo y una necesidad de pasar al espacio inmediata. Y esto ocurrió con la obra. Eso ocurrió. Sí. ¿Y hubo mucho tiempo de ensayo? Hubo mucho tiempo de ensayo, ensayamos muchos meses, pero también ensayamos muchos meses porque somos una producción absolutamente independiente. Vos sabés que en el teatro comercial se dice, bueno, ensayamos 2 meses, ensayan 8 horas por día, todos los días. Esto no ocurre en el teatro independiente, es imposible. Cada uno de todos nosotros tiene otros trabajos, tiene otras obligaciones. Generalmente en este teatro no se gana dinero, es más, se pierde dinero. Y fue mucho tiempo de ensayo, pero un ritmo de ensayo de 2-3 veces por semana, intensos, sabiendo en qué nos metíamos, porque es toda gente muy experimentada en este tipo de producciones. No podés fallar, no podés tener deficiencias de texto ni deficiencias de estudio de un ensayo al otro. Y fue, ya te digo, largo, pero con pocos días semanales. Habrán sido 7-8 meses de ensayo fácilmente. Bien, sí. Bien. Le voy a dar la bienvenida ahora a Manuel Longueira. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Los actores, 3 piezas claves, nos está faltando Víctor Hugo Vieira. Sí. 3 piezas claves que dan vida a estos personajes, complejos, especialmente el coleccionista, ¿no? Que el coleccionista que tiene su contracara, ¿no? en quien alimenta ese ansia de poder acumular esas cartas famosas. Sí. ¿Cómo te sentiste vos con tu personaje, que es un personaje que tiene una dosis de crueldad, a mi entender, bastante grande? Sí, es un personaje complejo, porque es un hombre que se desdobla en función de conseguir lo que quiere. Es un estafador, ¿no? Ahora yo creo que es como un estafador de alta gama, porque es un tipo que tiene mucho conocimiento de lo que hace, no es un improvisado, es un tipo que maneja tiempos, que
sabe cómo es la psicología de la ansiedad del profesor, intenta por varios lugares. Y después se da cuenta, hay un momento en el que se da cuenta en el que ese es el punto que a él le interesa, ¿no? que inclusive el texto lo dice con claridad, dice, eso es muy importante, y él dice, me doy cuenta que es muy importante, porque para él es muy importante. Claro. Entonces ahí empieza una situación más de avanzada, y yo la verdad que lo disfruto mucho, es un trabajo que permite jugar mucho, y claro, meterse en la naturaleza de un tipo que no tiene ningún escrúpulo, y además tiene como satisfacción en lo que hace, ¿no? por su despliegue final, en su personaje, cuando él en sí mismo no advierte, tiene un pequeño costo, tiene algo que tiene que ver con un arrepentimiento, entre comillas, porque no se escapa, pero igualmente va a salir y sigue pensando que lo que hizo estuvo bastante bien, ¿no? Entonces es muy disfrutable. Claro. Marcelo, tu profesor, ¿no? Con este ansia de tener estas cartas reveladoras que podrían dar vuelta la concepción que se tiene de algunos personajes de la historia, y esa línea tan fina en la que casi uno no se da cuenta que en realidad está entrando en un terreno patológico, ¿no? ¿Cómo fue componerlo de esta manera? Fue desde la vitalidad, la vitalidad que da a creer fervientemente en que las cosas tienen que haber sido de otra manera y tienen que ser de otra manera. Si uno cree fuertemente en eso, entonces es desesperante y vital buscar esos elementos que confirmen esa creencia profunda. Yo creo que en el personaje de Manuel, como el mío, yo los siento como complementarios de algo que es la búsqueda de una verdad, porque así como están las cosas, no están bien. Digo, creer fuertemente en eso, entonces a partir de ahí se arma una trama que es exactamente así. A veces yo nos escucho, ¿no? Cuando hablamos sobre la obra, y lejos de ponernos aburridamente reflexivos, en todo lo que decimos siempre se traduce cómo lo disfruto, jugamos un montón, es súper vital, porque de verdad es una obra que propone una reflexión muy profunda sobre la verdad, sobre lo que parece verdad, sobre lo que separa esos dos conceptos, pero trabajado desde un lugar como lo fue conduciendo Enrique, a partir del texto obviamente, pero digo, como nos fue conduciendo a partir de un juego pero muy apasionado y muy vital, que tiene un enorme ritmo. Terminamos hechos sopa los tres, ¿no? Porque es así, y no solo porque hace calor en el teatro, porque estamos de traje, sino porque de verdad hay algo ahí que yo siento que actuamos desde las tripas y que nos divertimos mucho desde ahí, porque lo que está en juego es muy importante. No estamos conformes. Mi personaje, hablando de mí, yo no estoy conforme con lo que me rodea. Tiene que haber otra cosa. Y cuando aparece una punta de que puedo llegar a tener razón, y se me va la vida. Claro. La construcción de la verdad, ¿no? Exacto. Exactamente, sí. Y perseguir eso hasta las últimas consecuencias, porque en realidad no tenés tapujos en enfrentar lo que sea, ¿no? No, creo que, bueno, ahí también está que cuando Enrique me llama para ofrecerme trabajar en la obra y me manda la obra, dije, bueno, la voy a empezar a leer. Como uno dice, bueno, empiezo a leerla, la dejo un rato, como, después sigo de comer, después de comer sigo. No pude. O sea, empecé a leerla y no pude parar. Terminé de leerla y lo llamé por teléfono. Dije, estoy adentro, no puedo dejar esto. Sí, porque aparte es un material muy agradecido para los actores, pero muy agradecido. Sí. Cualquiera de los tres personajes tiene textos con los que yo estoy seguro que un actor quiere aprenderlos para pronunciarlos en público. Es un diálogo muy inteligente en el mejor sentido de la palabra, es decir, no es críptico, no es inentendible, todo lo contrario, pero es muy inteligente el cruce de los diálogos. Entonces creo que yo entiendo el entusiasmo que le puede agarrar, digamos, a los actores, que es el entusiasmo que le agarra el director también, ¿no? Es decir, antes te decía que un enorme porcentaje es la elección de los actores y el otro porcentaje para dirigir una obra es saber mirar.
Es sentarse, mirar y empezar a pescar de lo que se produce, direccionar el esfuerzo de los actores, ¿no? Y es un placer tanto para los actores pronunciar esos textos como para un director escucharlos e imaginarlos y entrelazar. Y además ese vestuario, ¿no? Los trajes, los paquetes de libros antiguos, ¿no? Le da todo como un aire erudito, ¿no? Porque también las cartas apelan a personajes importantes de la historia, ¿no? Y yo creo que eso hace mucho al clima, esa apuesta en particular, ¿no? Porque le da ese aire de, bueno, recordamos haber leído tanto de historia y es así como lo que leímos, es como nos la contaron o hay otra versión que tal vez nunca la sabremos. Sí, claro. Ese es el gran tema, ¿no? Sí, el espacio remite como a una biblioteca rota, ¿no? Exactamente. Como si hubiéramos tirado una bomba ahí y sí, empezáramos a hurgar entre viejos libros y a buscar entre las líneas, ¿no? Ese es un hallazgo de Julieta Capese, que es escenógrafa y vestuarista de la obra. Y es un hallazgo porque es una de las soluciones del teatro independiente, como hablábamos al principio. Lástima que no tenemos televisión en este momento, pero si vos miraras el programa, los personajes están perdidos como una suerte de enorme y antigua biblioteca, cosa que para el teatro independiente sería imposible recrear ese ámbito. Pero con varios kilos de libros diseminados por el espacio y algunas luces, se logró esa caverna académica de ratas de biblioteca que queríamos para que transcurriera esta historia, ¿no? Bien. Bueno, vamos a escuchar un pequeño tema musical, así comemos algo de queso y llenamos los vasos. Buenísimo. Hablando de El viento escribe, la obra que podés ver en el mítico Teatro Payró todos los viernes a las 20:30. Hermosa sala, la del Teatro Payró, un teatro con historia. Sí, hermoso escenario. Además, un escenario enorme que da muy bien para esta obra, ¿no? Sí. Sí, yo te preguntaba, digamos, por la situación del teatro independiente en este momento, ¿no? Sabemos que la cultura está toda patas para arriba, pero el teatro independiente en particular creo que la está sufriendo mucho. Sí, se está sufriendo mucho, como está sufriendo toda la población, lo que son las políticas socioeconómicas de gobiernos como el que nos toca. O de países como el que nos toca. Con respecto a la producción del teatro independiente, afortunadamente siempre está en crisis. Son distintas crisis, pero siempre está en crisis. Si no estuviera en crisis, sería un teatro no independiente, sería dependiente, complaciente, claro. Casi te diría hasta reaccionario, digamos, en la sociedad que vivimos. Porque la crisis que se está sufriendo es una crisis económica, una crisis de poder seguir teniendo la puerta abierta, una crisis de poder seguir haciendo y perdiendo dinero en lugar de ganarlo en un país en donde ya no se llega a fin de mes con ningún trabajo. Pero desde el punto de vista artístico, digamos, creativo, yo creo que es una crisis constante y bienvenida sea. La crisis de saber qué decir, cómo decirlo, qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? El teatro independiente hoy es muy difícil de realizar, pero nunca fue fácil. La verdad, nunca fue fácil, por lo menos yo hablo de los últimos 50 años, que es de donde yo vengo haciendo teatro. Siempre ha costado mucho. Lo que pasa es que el resto de la vida cuesta mucho más en este momento. Y en ese sentido el teatro independiente es un bastión, es una necesidad. A veces pensamos, por ejemplo, la cantidad de público, ¿no? No hay un enorme público, no ha crecido el público, es la misma cantidad de público que se reparte entre más salas, en todo caso. Es muy difícil que haya crecido, digamos, el público. Pero a veces uno piensa, inclusive los que hacemos teatro para nosotros mismos, para vernos entre nosotros, cosa que no sería poco, no sería poco. El teatro es una moderna tertulia, el teatro es un moderno punto de encuentro. El teatro es un lugar donde las fantasías empiezan a movilizarse en el cuerpo de las personas, de los que hacen y de los que espectan, de los espectadores, y tienen posibilidades de convertirse en realidad. Es movilizador.
Es difícil, pero bueno, el teatro es la única actividad artística que si desaparece todo el resto y te dejan una bombita prendida, si es de LED mejor porque gasta menos, podés seguir haciendo teatro. Claro. Porque el único elemento absolutamente indispensable es el actor y su voluntad. Y se acabó. Todo el resto, el sillón se transforma en una silla, el traje se transforma en una remera, la luz se transforma, como decía, en una bombita, y Hamlet puede seguir funcionando. Claro, claro. ¿Cómo es el amor de ustedes por el teatro? Y es fiel, se extraña cuando no está. En mi caso ya hacía 13 años que no me subía a un escenario. Ajá. Sí. Pero estás en el teatro de muchas maneras. Estoy en el teatro de muchas maneras, dirigiendo, escribiendo, en fin. Pero digo, subirme al escenario y ponerse... El actor era el que estaba, ¿no? Un poco relegado. Y la verdad que hay algo de pasión, es ese amor que no se puede explicar. Es eso que cuando te toca, que es la vocación, que es una vocación que luego se transforma en profesión. Creo que lo mejor que le puede pasar a un ser humano, sea cual sea esa vocación. Me parece que es una sensación física que se siente una vez y te acompaña para toda la vida. Y yo lo veo como ese amor de saber que uno está colaborando a esa maravillosa burbuja en el aire, porque en definitiva esto que plantea Enrique, que creo que está buenísimo lo que dice de lo que participamos actores y espectadores, se genera algo ahí, que si uno se parara un poco de lejos y lo mirara, yo tengo la sensación de que es una burbuja bella, ética, reflexiva, potente, pero no deja de ser una burbuja, porque se apagó la luz, se terminaron de decir esas palabras y con los que nos quedamos nosotros, lo que se lleva al público. Hay algo que no se puede tocar. Yo siento eso, es un amor intangible, pero que te llena. Wow. ¿Manuel? Y sí, yo también, digamos, al igual que Marcelo, laburo. Lo primero que fui en el teatro fue actor, y después fui como teniendo, no otras novias, sino como que, viste que fue un momento que con tu novia empezás como diciendo, che, estamos y hay algún proceso de renovación. Bueno, eso me pasó, por ejemplo, con la dirección, me pasó con la pedagogía, son como otras facetas, bueno, en el caso de Marcelo, la escritura, o el montaje de textos de otros. Digo, es un amor que se va renovando cuando aparece que cuando aparece que se está apagando, es cuando se renueva. Y después, claro, es por lo que pasa en el teatro es tan potente, tan intangiblemente potente, porque es una sensación, algo que está en el físico que perdura, que por esos momentos de teatro, bueno, te bancas todo lo demás, te bancas que haya problemas para producir, que no tengas sala, que no venga la gente, o que te cueste llevar gente, o que estés 6 meses y después tengas que volver a remar, todo eso te lo bancas por eso que pasa en el escenario cuando lográs cristalizar un momento donde vos decís, ahí está, hay algo que se me acaba de ir entre los dedos como el agua, pero está. Nosotros tenemos un plus que no es menor, y es que hemos generado un equipo de trabajo maravilloso, y no es una frase que quiera sonar rimbombante, ni hecha, ni nada, sino que es de verdad. Tenemos un camarín buenísimo con el Chango Vieira, con Manuel. Digo, la verdad que hemos construido un equipo de trabajo fantástico. Con Cecilia, que nos trae cosas bueno, además, todos estamos todo el tiempo en todas las funciones. Enrique, Papatino está ahí, Paula Colombo, Julieta, nuestra, como decía Enrique, en vestuario y escenografía, Cecilia Larumbe, nuestra productora. Estamos todos todo el tiempo. Y eso también es maravilloso, sentir que hay algo que está buenísimo entre nosotros. Bueno, yo la verdad que seguiría hablando, ¿no? Porque el tema lo da, pero bueno, el tiempo, como dicen en televisión y en la radio, también es tirano. Así que, bueno, quiero agradecerles, muchas gracias Manuel Longueira por haber venido esta noche al programa, muchas gracias Marcelo Nachi, muchas gracias Enrique Dacal por haber venido esta noche al programa.
Esperemos que este viento siga escribiendo durante muchísimo tiempo, ¿no? Ojalá. Es un viento necesario y es una escritura necesaria, ¿no? No solamente para abrir algunas conciencias, sino también para despertar por lo menos el ansia de buscar ahí a ver si esto es verdad lo que me están contando o no. Claro, eso está buenísimo. El espacio siempre está, más que bienvenidos, muchas gracias. Y nos estamos reencontrando entonces la próxima semana para más susurros en tus oídos. Bueno,